Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí un sábado a esta hora, temprano. Y bueno, espero, en esta media hora que voy a ocupar, espero que pueda ser de vuestro interés o de su interés. Es un poco continuación de lo que ayer estuve hablando, pero ya con efectos más prácticos, viendo algunos casos concretos, y puede ser de interés. Quisiera pedir disculpas si en algunos casos soy demasiado categórico, aseguro las cosas con mucha fuerza, digámoslo así. No es porque sea mi carácter, sino es por abreviar, porque si matizo, al final no me da tiempo. Es decir, que muchas de las cosas que diré aquí con seguridad no tengo la total seguridad en absoluto. Lo hago para abreviar. Entonces voy a mencionar aquí cuál es el método de trabajo, básicamente, que yo sigo y que seguimos, yo creo que la mayoría, con matices, por supuesto. Por si algunos de vosotros, que sois de distintas áreas, no conocéis bien el método etimológico de estudio. La toponimia, lo comentamos ayer, es una parte de lo que llamamos en general onomástica, es decir, llamamos onomástica al estudio de los nombres propios. Los nombres propios básicamente pueden ser o nombres de lugar, es decir, topónimos, o nombres de persona, antropónimos. Entraría luego otras muchas cosas como marcas comerciales, nombres de barcos, nombres de animales, pero bueno, básicamente nombres de personas, entendiendo persona en el sentido más amplio, en el cual entraría una empresa, por supuesto, o un bar, y la toponimia, nombres de lugar. Pero entre las dos ramas de la onomástica la relación es muy estrecha. ¿Qué es la etimología? La etimología es aquello que más interesa normalmente de la toponimia a mucha gente, pero no es la toponimia. La etimología es el estudio del origen, del significado primitivo de una palabra, y eso lo hacemos con el léxico común, naturalmente, y lo hacemos también con los topónimos. Es el mismo estudio. Es decir, igual que puedo estudiar cuál es la etimología de la palabra mujer en español, de dónde procede del latín taxi, pero en latín de dónde procede a su vez, y llego al significado último, pues igual lo puedo hacer evidentemente con un topónimo. La diferencia es que en el topónimo no sé cuál es el significado, me explico. Mujer, sé lo que es silla, sé lo que es cielo. Entonces, cuando busque la etimología tiene que estar un poquito de acuerdo con el significado que yo sé cuál es. En cambio, en el topónimo, en muchos casos, yo no sé cuál es el significado del topónimo. Es decir, que es un poco lo que me pasó, si me permitís la broma, a un amigo mío cuando yo era estudiante con él, era de un pueblo muy del interior de Alicante, gente sencilla y humilde, le dijo a su madre, le hablaba de usted en valenciano, usted me recorta todos los crucigramas que compre padre, porque los compraba el periódico, traía los crucigramas, el padre los leía, y la madre le recortaba los crucigramas porque yo cuando vengo el fin de semana los haré. Y fui con él y cuando le dijo, madre, ¿me ha hecho usted lo de los crucigramas de padre? Sí, los tienes todos en el cajón, no sé cuánto. Y cuando fue al cajón lo había hecho, pero sin las preguntas. Había recortado solo la caja. Entonces yo le dije, Enrique, ahora sí que lo tienes difícil, ¿eh? Ahora sí que lo tienes difícil. Pues es exactamente igual. Es decir, que cuando yo cojo un topónimo como, no sé, cualquiera, pues voy a decir Madrid, ¿no? O cojo un topónimo como, no sé, cualquiera, uno difícil, como Cádiz, ¿no? Pues yo evidentemente no sé qué significa. Entonces, ¿qué sucede? Que la etimología que le dé, si encaja desde el punto de vista fonético, morfológico, etcétera, pues puede valer, pero es muy difícil de esta manera. ¿Cómo enfocamos este tema? Pues los enfocamos con la ayuda de varios métodos. Estos son los 4 puntos fundamentales que son necesarios, no suficientes, no suficientes, pero sí necesarios para el estudio de un topónimo. El conocimiento de las lenguas que pueden haber dado lugar a los topónimos. Las lenguas que han estado en el territorio, porque yo no sé si el topónimo es árabe, si es latino, romance, o si es ibérico, por ejemplo, ¿no? El conocimiento dentro de esas lenguas de la evolución fonética, morfológica, etcétera, que ha habido a lo largo del tiempo, de acuerdo con las leyes fonéticas que hay que aplicar. No se puede uno decir, es que esto cambió así, porque sí. No, tiene que ser de acuerdo con la fonética histórica o con la morfología histórica. Por supuesto, el conocimiento de la documentación cuando la haya, documentación antigua, pero también con cautela. Hace poco tuvimos un congreso en Valencia y presenté una comunicación que mostraba cómo se equivocaba uno creyéndose la documentación así, a pies juntillas. Porque claro, uno cree, de pronto viene alguien y te calla la boca y dice, es que esto está documentado en el año 1148 como tal. Como si en el año 1148 no se equivocaran. Nadie.
Y como si tú estuvieras tan seguro de lo que estás leyendo en un documento del año 1148. Y como si no fuera verdad que a menudo ese escrito del 1148 fue recopiado por alguien en 1353. Y cuando lo copiaba no entendía la letra de lo que estaba copiando. Cualquiera que sea profesor sabe muy bien lo que funciona cuando las cosas van pasando de mano en mano, ¿eh? Y se copian varias veces, ¿verdad? Y luego, teniendo en cuenta también, en el caso de Albacete, esto que llamamos los romanistas, yo soy fundamentalmente latinista, pero también soy romanista, Romania submersa y Romania emersa, es decir, que Albacete, como Madrid, como Lisboa, como Murcia, como Sevilla, perdió el latín, en principio es igual que Túnez. Desde el punto de vista lingüístico pasó lo mismo que en Túnez o que en Marruecos, que hablaban latín, pero dejaron de hablar latín. Aquí lo que sucedió, a diferencia de Marruecos y Túnez, es que hubo una vuelta a la situación anterior, una re-romanización, digámoslo así. Aquí se habla castellano porque se trajo el castellano. No es la evolución de la lengua latina aquí. Igual que en Mallorca la evolución no es la evolución del catalán. Es que esto parece una cosa muy sencilla, pero una vez a un profesor famoso, un catedrático famoso holandés, no lo sabía. Pensaba que el castellano en Sevilla era exactamente igual que el francés en París. En Sevilla el castellano es importado. En Granada es importado en la misma fecha que en Guatemala, en 1492, vamos a decirlo así, simplificando la cosa. Y eso es muy importante. Por último, el otro método, ayer lo comenté aquí en un momento que intervine, es que no se puede estudiar un topónimo aislado. Y eso en el proyecto también es muy importante, en el proyecto que os expliqué. No puede uno decir, yo es que me sé muy bien ese topónimo de Albacete, o ese topónimo de Alicante, o ese topónimo de Murcia, como si fuera Murcia una isla en el mundo, ¿no? Como si fuera Albacete una isla, absolutamente no. Tienes que intentar ver si ese topónimo aparece en el conjunto de España. Y si me apuráis, no en el conjunto de España, sino en Francia, en Italia, en Rumanía, etcétera, porque en los países que más o menos integran la Romania. Y así a lo mejor pues puedes ver la luz. Entonces, con todos estos métodos he elegido unos cuantos ejemplos, voy a ir muy deprisa y voy a decir, como digo, algunas hipótesis, algunas cuestiones demasiado categórico, ¿eh? Mi grado de seguridad en algunos casos es alto, si lo pudiera cuantificar, en algunos casos estoy al 100% seguro, en otros casos estoy a 60, en otros a 40. Esto funcionamos un poquito, si me permitís la broma, pues como los policías. Si las películas de policía, a todo el mundo le gusta ser policía, no lo sé, pero a todo el mundo le gustan las películas de policías. Pero hay una diferencia aquí, lamentablemente, y es que yo supongo que si trabajas en un crimen, en una violación, durante meses, pues, y el día que tienes al tío delante y te confiesa que es él, ¿no? Que lo has cogido y que sí lo confiesa, pues ese día te vas a casa contentísimo, porque he pillado a este individuo después de tanto trabajo y lo ha confesado. Pero aquí nunca confiesan. Cuando nunca confiesa el topónimo, que efectivamente la explicación que das es la verdadera y siempre queda un mínimo margen de duda. Siempre queda uno. En algunos casos es más y en otros menos. Y luego, como pasa con la policía, hay muchos casos que hay que archivar. Es decir, que hay muchos casos que hay que dejarlos en el cajón a ver si en un futuro surge algo y resulta que tiro de esa cuerda y 4 casos que estaban archivados 10 años es el mismo criminal el que los había hecho. Eso pasa también aquí. Y por eso no hay que tener miedo a lo que yo llamo el horror vacui, es decir, que lo tienen muchos. Es decir, mire usted, no lo sé. No lo sé, no lo puedo decir. Bien, entonces, dicho sin más, quiero ir deprisa, veamos algunos casos. Primero he puesto lo que nos dé tiempo. Ayer mencioné esto, la existencia de la toponimia de Albacete, y no solo de Albacete, porque ya digo, si lo sé, con este sí que es al 100% seguro. Si lo digo al 100% es porque está extendido por un amplio territorio de la España de habla castellana, no en la España de habla catalana o de habla gallega, resultados del latín fonte distintos del usual. Son resultados fonéticos, son resultados fonéticos. Fonte evoluciona, como sabéis, la F se debilita en lo que fue la aspiración y luego se reforzó en la actual J, lo digo para entendernos, es decir, en un fonema velar, fricativo, sordo. Y en composición, es decir, aunque se escriban separados, Juan Blanquilla, se escribe aquí porque lo pongo como lo pone el nomenclator, pero es Juan Blanquilla. Y Juan Jordana es Juan Jordana, no es Juan Jordana. En composición pierde la E, el segundo elemento de fonte, es decir, fonte da Juante, da Juant, y luego Juan da Juan. Se escribe así, separado, o se escribe junto. Lo hacen a veces de una manera y a veces de otra. Veis aquí algunos ejemplos elegidos al azar. Son centenarios. Tengo un artículo o varios artículos sobre esto. Casas de la Juan Seca, Cerro de la Juan Fría, Juan Blanquilla, Juan Jordana, la Juan Jordana,
pozo de la Juan salida, y así decenas de ejemplos. Naturalmente hay algunos de duda, pero cuando el adjetivo encaja con el significado fuente y cuando va en femenino, lo más normal es creer que es fuente. En algunos otros casos que sea Juan, imaginaros, Juan Blanco, pues puede ser que sea el pozo de Juan Blanco, que sea un señor que se llama Juan y el segundo apellido Blanco. Es decir, que solamente incluyo casos que son más o menos seguros, con adjetivos que encaje con fuente y con femenino. Junto a Juan hay otros muchísimos resultados de fuente, fuera de fuente, yo qué sé, cosas tan raras como zam, como zom o como em. Ya veis que es la acumulación, digamos así, la multiplicación de ejemplos lo que lo permite. Las ardacheras en Almansa, este es fácil, también al 100% seguro, y no sé si todo el mundo de vosotros conoce la palabra esta, ardacho. Los que venimos de Alicante o de Valencia la conocemos perfectamente porque es palabra viva en gran parte del dominio lingüístico valenciano. Es el fardacho, lo que se dice en castellano estándar, lagarto, un tipo de lagarto más o menos, y aquí lo tenéis. Otra cosa distinta es cuál es el étimo de ardacho, que sería distinto, es difícil. De dónde viene la palabra fardacho no es fácil. Veis algunos ejemplos de la zona de aquí, de la llamada provincia de Albacete, de la región de Castilla-La Mancha, porque las palabras, como ayer lo dijimos, no se paran, no existe un dialecto de Castilla-La Mancha ni un dialecto andaluz, eso no existe. En las palabras existen, los idiomas no, en origen. Olla ardacho, ardacho. Fuera de ella, por ejemplo, manantial del tío Ardachero, eso está en Valencia, arroyo Ardachón, Sevilla, y veis la F mantenida en algunos casos, la F etimológica mantenida, Valdefardachos en Teruel, el Fardacho en Sella, en Alicante, etc. Veis también que es interesante, por eso veis que es la acumulación de datos, un topónimo como Cerro de los Gardachos, un poco lejos, es en La Rioja, pero parece mostrar una variante con G, que también ayudaría bastante a la hora de saber el étimo último de la palabra. La palabra lagarto, en general lagartija, estos animales tienen unas explicaciones muy complicadas porque tienen siempre una estructura fonética móvil, que yo digo, reparadiza, hay muchas variantes. En Alicante se emplean muchas palabras para esto y también aquí, sargantana, lagartija, yangardash, hay varias palabras bastante complicadas. Aquí tenéis un mapa del nomenclator que ayer mencionamos, que hace la Junta de Castilla y León, de Castilla-La Mancha. Veis el caso de Fardacho, está por ahí, ¿verdad? ¿Este es Fardacho o es Juan? No, estos son Juanes, que no lo veo bien. Son casos de Juan. Casa de la Juan Seca, ¿lo veis? Veis como al lado de Casa de la Juan Seca, por ejemplo, está el Charcón. Eso también es importante porque te indica que hay, bueno, pues eso, la presencia de agua. Y no muy lejos está el Pocete. El Fontanarejo también está al lado de Fontana. ¿Veis la acumulación de topónimos hídricos, por así decir? Y Fontanar al lado. Y aquí está en el barranco de las Ardacheras, aquí en Almansa, ¿lo veis? Este es interesante, la abejuela. No está Robert Pocklington, que es muy amigo mío por lo demás, compañero de proyecto, y él está en otro de los 6, pero es compañero del macroproyecto del toponomástico, y voy a estar en contra de lo que él escribió en el libro que mencioné ayer, que es importante, de la toponimia de Albacete. Yo creo que es el más importante que tenemos hoy en día. Abejuela está aquí en Letour, y Pocklington propone en este libro que procede del latín abatiola, que sería la pequeña abadía. Abatiola habría dado supuestamente abachuela, y abachuela habría sido admitido en castellano como abejuela. La evolución fonética de abatiola a abachuela habría sucedido en mozárabe, es decir, no sería castellana, en castellano esto es imposible. Ya aparece así desde el siglo XIII y Pocklington menciona una documentación que es la que pone ahí, abehuela, que es, eso también hay que tener mucho cuidado con las grafías. Esa grafía es exactamente igual que ahora. Exactamente igual, no, es abechuela, pronunciado entonces así, abechuela. Es decir, que no nos da nada, abechuela no te da nada. Sencillamente está escrita, lo que ahora escribimos con J, está escrito con I, pero es lo mismito. Que mucha gente confunde grafía con fonética, y no es lo mismo. La hipótesis es atractiva, pero muy improbable. Imposible no lo digo, pero muy improbable. El propio, ¿por qué? Porque el sustantivo de abadía no es patrimonial en la península ibérica, es decir, no los casos que salen de abadía en catalán, en castellano, etcétera, no son evolución generación a generación, sino que ha sido cogido del latín y empleado. Abadía en castellano, en general en la península ibérica no está, no en la península ibérica, sino en general casi en ninguna parte de la Romania, en Francia un poco, pero el diminutivo abatiola no está en ningún sitio, no está en ningún sitio. Es decir, que lo que está proponiendo Robert aquí es un unicum,
propone un unicum abatiola, que no está testimoniado en ningún sitio con evolución fonética, ya digo, que resulta que aquí en mozárabe sí que está, y que luego te da en castellano abejuela, que se parece casualmente a la abeja, por supuesto, pero no tendría nada que ver. Ese es un problema, pero es que el principal problema, de acuerdo con el método que os he dicho, es que abejuela no está aquí solo, sino que es un macrotopónimo. Macrotopónimo quiere decir localidades, no un campito, no un pago, no un predio, sino una localidad. Hay una localidad en Teruel, hay una en Almería y otra en Valencia, no menos que 4. Es decir, que resulta que lo que no está en ningún sitio de la Romania, quiere Dios que esté 4 veces y con el mismo resultado fonético aquí, en Albacete, en Almería, en Teruel y en Valencia. Es prácticamente imposible. Imposible no lo digo, porque ya digo, hay que ser cauteloso, pero creo que no. Hay que buscar una explicación que a lo mejor es menos bonita, pero más trivial, más banal, algo más sencillo que esto de abatiola, que es muy bonito, ojalá fuera posible, pero me temo que no lo es. O bien es un doblete fonético más o menos complicado del común habichuela, un derivado de haba, como sabéis, que sale en la toponimia, de ese sí que sale, sitios que se llaman la habichuela, por lo que sea, o bien es una evolución de arbejuela. Arbejuela, creo que la palabra la conoceréis, con esta forma o con otra, es un diminutivo de arveja, es un tipo de... A veces en algunos sitios es un guisante, en otros sitios es algarroba, en otros es almorta, algo que yo creo que conoceréis la palabra. Se ha cambiado arbejuela a abejuela, pues quizá por una especie de asociación con abeja. Veis algunos ejemplos de lo que digo, de compararlo con una zona más amplia. Veis arbejuela en Palencia, en Renedo de la Vega, Palencia, la arbejuela en Montealegre de Campos, Valladolid, el arbejal en Chiloeches, Guadalajara, ya un poquito más cerca, la abrejuela, veis aquí la metátesis, arbejuela, abrejuela, en Montejo de Tiermes, Soria, y también tenemos una variante alberja, en vez de arveja, arbejuela, alberja. Ese aquí mismo ya en Albacete, ese ya estamos ya en Albacete, estamos más cerca, es decir, alberjuela. Veis aquí algunos ejemplos de abejuela, en este caso en Almería, que resulta que también había allí una pequeña abadía que ha dado lo mismo exactamente. Aquí veis otra abejuela en Teruel. Y aquí veis un diccionario que hizo un probo funcionario del naciente Servicio de Correos de España. En 1775 hizo un diccionario con todos los sitios, los pueblos que podían mandar una carta en aquellos años. Imaginaos lo que era mandar una carta en 1775, ¿no? Y a qué estafeta tenía que ir, porque no había estafeta o oficina en todos los pueblos. Y pone aquí uno, no sé si se lee, pero pone uno de Albacete, que actualmente no existe. Este es el que pone Alberjuela, ¿lo veis? Y al lado pone Tobarra, me parece, ¿no? Es decir, que dice, las cartas que vayan a Alberjuela tienen que ir a Tobarra. Ese Alberjuela puede que sea nuestro, puede que sea el que ahora se llama Abejuela, porque ahora mismo Alberjuela yo no lo encuentro aquí en Albacete. Voy deprisa, como digo. Jorquera, este también es problemático, porque este sí que es muy conocido, es un sitio importante de aquí de Albacete, muy bonito por lo demás y todo esto, y que también Pocklington ha escrito sobre él. Una vez discutí incluso con él en presencia en un congreso, conviamos impresiones, y aquí tiene él, esto es menos seguro, voy un poquito, como digo, con grados. Aquí sí que tiene él un apoyo importante documental, porque dice que tiene, yo no lo he visto porque además, entre otras cosas, no sé árabe, ¿no? Dice que en árabe sale documentado como shor, ¿qué era? Shor. Y que a su vez, y eso sí lo he visto, en castellano sale en 1200 y pico, escrito con X, shorquera. Entonces, a partir de ahí, él propone un étimo soricaria, lo veis ahí escrito, derivado del latín soricis, una de las palabras que significaba ratón, y que significaría ratonera, porque Jorquera está encajado, digámoslo así, en la hoz del río Júcar y la hoz del Abengibre, que también viene allí. La hipótesis hacía un primer, como dicen los franceses, un primer golpe de ojo, pues parece bonita, atractiva, simpaticísima. Sin embargo, es también, a mi juicio, bastante improbable. Bastante improbable a pesar de la documentación medieval. Y aquí me permitís otra broma que también gasto yo muy a menudo con mis alumnos, que me enseñó además mi profesor, mi maestro de la tesis doctoral. Si los datos están de acuerdo con la teoría, estupendísimo, genial. Y si no están de acuerdo los datos con la teoría, peor para los datos.
¿eh? Es una broma, pero quiere decir que hay a veces datos sorprendentes que parecen cambiar las cosas, y si los datos son llamativamente sorprendentes, a lo mejor es que están mal los datos, o a lo mejor es que hay que buscar más datos. Es decir, que Jorquera está en contradicción evidente con lo que Jorquera es. Jorquera es al 90% una horquera, de horca. Y horqueras en España no es que haya ya 20, que hay decenas. Y si no es horquera, es horcajo. Y si no es horcajo, es horquilla. La idea de la horca, que es una confluencia de dos cosas que se encuentran, no pensemos en la horca ahora de la cuerda, sino en la horca del instrumento de campo, ¿no? Y donde se metía la cabeza de un tío entre dos cosas. Esto es frecuentísimo. Y allí se da, es que allí se da. Allí se da porque confluyen el abengibre, aunque sea mucho más pequeño, con el otro, con el júcar, con el importante. Y luego resulta que hay otras muchísimas jorqueras. Esas vienen de furcaria, de furca. Es verdad que la F, esa, es sorprendente que esté escrita primero por los árabes y luego en castellano esté escrito con X, es decir, esté escrito Jorquera. Habrá que buscar una explicación de por qué. Pero lo de ratonera en principio no puede ser, porque tendríamos entonces que decir que este Jorquera es de ratonera y los otros todos son de la Jorquera, o también son de ratonera los demás. Y resulta además que Sorex Soriquis es palabra que no está presente en España. Y resulta además que, como diría yo, que da un salto semántico. El sitio significa Soricaria, significaría sitio de ratones, no trampa para ratones. Eso de la trampa es un salto que da él y que no está en ningún sitio. ¿Me entendéis? Quiero decir que es un derivado, Soricaria sería un derivado que significaría lugar de ratones. Sorprendente. No sale nunca en la toponimia eso de lugar de ratones. Eso no sale nunca, semánticamente tampoco. Ahí veis más ejemplos de esto. Veis como, por ejemplo, yo qué sé, aquí además en Albacete hay otro lugar llamado Jorqueruela. Está en Almansa, lo comenté ayer. ¿Ese Jorqueruela también es ratonera? Está a 83 kilómetros de Jorquera de aquí. No puede ser. Demasiadas ratoneras, ¿no? No puede ser. Si tuviera tiempo explicaría cuál es mi manera de ver el por qué se escribe en algún caso con sh, no con sh. 5 minutos todavía. Sí, muchas gracias. Pero no tengo tiempo de entrar en el detalle de por qué. Pero vamos, habría que mirarlo despacio, Habría que mirar despacio esos dos documentos. Veis ahí lo que es un horcajo, confluencia de dos ríos o arroyos, o punto de unión de dos montañas o cerros, según el diccionario de nuestra lengua. Dice arriba, atraviesa todo el municipio de norte a sur pasando al lado de la villa, el Júcar. Atraviesa los pajares de Barranco Romero, el Abengibre, la Fuensanta, el Medianil, Barranco del Cura, Huertos de Castaña, la Cañada y Peñasco Colorado, llegando al paraje de los Rulos, donde se adentra el municipio de Jorquera hasta llegar a la villa capital. Esa es la Jorquera que describe el topónimo. Ahí está puesto el mapa y aquí está bueno, es que luego más abajo, creo que ayer alguien mencionó la Recueja, en algún momento lo oí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Este de la Recueja y está al ladito de Jorquera, como veis, y también lo veo muy extraño, porque como yo mencioné ayer, los diminutivos, este aparentemente es un diminutivo. Lo estuve mirando un poco y no se me ocurre más explicación que esta. Es decir, que signifique la recodeja de un recodo que forma justamente, es esto, ¿no? Un recodo es esto. Hay formas recuejo y recodillo en el conjunto de España. Es decir, que indica un ángulo o revuelta que forman las calles, un recodo, una recodeja. Sorprende un poco el género femenino, eso es cierto, pero lo del género femenino en un diminutivo de un masculino es frecuente en castellano. En la toponimia, por ejemplo, Castilleja es un sitio frecuente, no es un castillejo, es una castilleja. Hay casos de esos, o Pinareja, también lo conozco, varios lugares de ese tipo, nadie duda que Pinareja sea de Pinar. Aquí veis un cortijo de la Jorquera en Puebla de Don Fadrique, Córdoba, por decir uno solo. Cortijo de la Jorquera en Caravaca de la Cruz, Murcia. Es decir, que Jorquera en el fondo es un topónimo trivial, banal, frecuente. La Horqueruela en Cuenca, en este caso hay H. Pero bueno, esa H etimológica procedente de J, procedente de F. Terminaré, por no alargarme más, con este otro, con 4 o 5. La Loma del Azul, en el Nerpio. El Azul, en Ellín. La Zúa, en Villamalea. Es evidente que son todos resultados del común azud. Azud, pero la D final se ha cambiado en L. Pasa en muchos sitios. En algunos casos es la azuda, azuda, femenino. Y cuando es la azuda,
pierde la D intervocálica y se escribe la zúa. Curiosamente, no hay en toda la provincia de Albacete, no he encontrado ni un solo caso en toponimia de azud, de la forma usual, tradicional. Podéis ver otra vez el método, la comparación. Azulas en Daimiel, los azules en Córdoba, sería absurdo pensar que es el color, ¿no? El azú en Cuenca, ahí pierde la D, el azú, escrito así. Y yo en tiempos expliqué, esto sí que es importante, y es uno de los pocos casos que he aclarado, creo, porque en esto aclarar uno ya mucho. Chulillas es una localidad importante de Valencia que tiene el resultado, Chulilla, perdón, tiene el resultado no azul, sino chul. Chul, y luego diminutivo chulilla, es decir, que chulilla es azudilla, el pequeño azud. Tampoco hay en Albacete ningún caso de zote o zute, que sí que existe como resultado del árabe azud en muchas partes de España. Como podéis ver en Ciudad Real está el arroyo del Zote, se refiere al azud. Zotes del Páramo en León, la Zute, escrito todo junto, en Zaragoza, la Zutija en Almería, Zutija. Salvo el hipotético balazote, si es que balazote, el segundo elemento, pudiera ser de azud, no lo sé. En fin, no voy a mencionaros lo del hijo, el 4-6 que tenía, y termino un poquito pues como he comenzado, señalando otro chiste, termino con otro chiste, pero para que os deis cuenta de lo que es esto. Es decir, que el chiste es que una noche, un fin de semana, en una entidad bancaria, unos ladrones han aprovechado el fin de semana para hacer un agujero en la pared, entrar en las cajas de seguridad del banco y vaciarlas. Entonces se presenta un equipo policial en el lugar de los hechos y empiezan a buscar pruebas, huellas, alguna cosa que les ayude a la investigación, como nosotros aquí la toponimia, ¿no? Entonces dice un oficial de la Guardia Civil: apunte usted al otro, en los tiempos en que no había cosas de ADN ni nada de eso, apunte usted y recoja que hay colillas en el suelo, y la señora de la limpieza estuvieron el día antes. Luego los ladrones, mientras hacían el agujero, han fumado y han tirado las colillas. Apunte usted que entre los ladrones hay fumadores. No, probablemente hay fumadores. Apunte usted que probablemente entre los ladrones hay fumadores. El hombre la apunta y dice: apunte usted también lo siguiente, como algunas colillas están manchadas de carmín, es muy probable que entre los ladrones haya mujeres. Pues aquí es un poquito igual. Es decir, que nosotros trabajamos aquí no con las hipótesis perfectas, sino con las menos imperfectas. Y aún así, muchas veces no podemos, por supuesto, explicarlo todo. Pero cuando se utilizan todos estos métodos, las posibilidades de acierto son altas en muchos casos, y esto no es un juego de acertijos ni de nada de esto, sino que dentro de lo que podemos llamar método científico es un estudio científico. No es científico en el sentido de la física, de la biología, de la matemática, cuantificable, pero es tan serio, tan importante, tan riguroso como puede ser cualquier estudio lingüístico histórico. Eso es todo, muchas gracias.